Hola guerreros, hoy les contaré si el entrenamiento en casa puede reemplazar el gimnasio. Vamos. Bueno amigos, como ya saben, hay personas que simplemente no pueden pagar un gimnasio o les queda muy lejos y no tienen tiempo para ir. También hay gente a quien no le gusta el ambiente, aunque también hay gimnasios diferentes. Bueno, y por estas o puede ser por algunas otras razones, prefieren entrenar en casa. Y con entrenar en casa me refiero a no solamente su apartamento, sino también la cueva, bosque, montaña, parque. Entonces, ¿puede esto reemplazar un gym entero? Seguramente la mitad de la gente que está viendo este video dijeron obviamente que sí y otra mitad dijo obviamente que no. Pero vamos a ver, empezamos con los objetivos que tienen las personas. Dividiría a todos en dos categorías muy grandes. La primera categoría es la gente que quiere adelgazar, tener el cuerpo más magro o simplemente mantenerse en forma. Y la segunda categoría sería la gente que quiere aumentar la fuerza y la masa muscular. Les digo que antes siempre creía que la segunda categoría es más grande, pero la verdad es que la primera es más grande que la segunda. Como me di cuenta, mucha gente después de los 30 y también muchos antes de los 30 años no buscan ser los Arnold Schwarzenegger, sino simplemente mantener su cuerpo bien. Entonces empezamos con esta misma categoría de las personas. Este objetivo se puede lograr de ambas maneras, sin peso y con peso. Todo depende de cómo haces tu entrenamiento y de tu voluntad. Hasta un montón de actividades y deportes más te pueden llevar a este objetivo, pues dado que cuides tu alimentación también. Así que vamos a enfocarnos en la segunda categoría, ya que me imagino que la mayoría de los espectadores del canal pertenecen a ella. Y creo que sería más justo que analicemos por cada grupo muscular. Empezamos con los hombros. Es 100% posible tener unos buenos hombros entrenando solamente con el peso corporal, pero requiere los ejercicios más avanzados, tipo como tuck punch push-ups o handstand push-ups, o igual agregar alguna especie de lastre a los fondos. En el gimnasio, ya con Military Press, cualquier principiante puede trabajar sus hombracos brutalmente. En esta categoría, sin duda, pongo un empate, aunque el gimnasio tiene ventaja con más sencillez para un principiante y con poder ajustar la carga progresiva de manera más gradual. Seguimos con los brazos. Si te gustan fondos, flexiones o trabajar en la barra, puedes llegar a trabajar tus tríceps y antebrazos brutalmente. Aunque también ten en cuenta que alguna especie de lastre será necesaria. Para el tríceps no hay nada mejor que el buen viejo fondo, aunque también es un ejercicio de gimnasio y se puede hacerlo perfectamente allá. El antebrazo se desarrolla de manera espectacular con el trabajo en la barra, pero en el gimnasio suelen tener mejor el bíceps con el trabajo específico que le dedican. Y también con algo como press militar o press banca, el tríceps puede estar más que bien, así que llamaría el empate aquí también. Vamos a la espalda amigos y como ya había dicho en uno de los videos, para la espalda no hay nada mejor que dominada. Obviamente se puede hacer dominadas en el gimnasio también, pero cuando entrenaba ahí no veía una cola para hacerlo como hacen para sentarse en alguna maquinita. Los que entrenan mucho en la barra suelen tener la espalda impresionante y en mi opinión más funcional, así que doy el punto al peso corporal, pero teniendo en cuenta que en el gimnasio si quieres nada te impide trabajar de la misma manera también. Ahora movemos al pecho y aquí doy el punto al gimnasio directamente. Obviamente, de la gente que entrena en el parque hay personas que desarrollaron un pecho impresionante, pero para un principiante es muchísimo más sencillo acostarse en el banco y empezar a trabajar su pecho directamente con el bench press.
Con flexiones estás levantando unos 55-60% de tu peso corporal y efectivamente es muy poca carga. También esta carga no es tan fácil de ajustar si quieres aumentarlo por 10%, por ejemplo. En ambos lugares se puede si quiere, pero el punto está con el gimnasio, así que vamos 3-3. Después vamos al core, amigos, y no digo abdominales, sino core, porque tenemos que tomar en cuenta todos estos músculos que conectan nuestra parte superior con inferior. Y aquí no solo el punto, un puntazo gordo va a los entrenamientos con el peso corporal. Ya lo había explicado en detalle en un video que tienes que ver. Simplemente no se compara cuando todo lo que haces prácticamente tu culo está en el aire y el core trabajando en todo momento y estar sentadito o acostadito casi todo tu entrenamiento. No fuiste a entrenar para estar sentado o echado ahí, bro. Pero igual no es un hate. En el gimnasio puedes trabajar el core perfectamente, concentrándote en los ejercicios compuestos y evitando todas las maquinitas. También no temas la barra o aprender algo básico como L-sit para empezar a trabajar tu core. Y ahora vamos a las patas y un punto muy gordo, pero más gordo que el otro va al gimnasio. Y por la sencillez y por la accesibilidad. ¿Quieres? Ahí está la barra para hacer sentadillas. ¿Quieres? Tire el peso muerto. Con el peso corporal se puede trabajar, pero simplemente no es lo mismo si lo que quieres es el tamaño. No puedes ajustar cargas tan fácilmente y si quieres aumentar masa muscular en las patas, en el gimnasio simplemente lo lograrás más rápido. Bueno, solamente espero que no lo estás haciendo ahí en las maquinitas. Entonces, ¿cuál era el resultado? Es 4-4 y es claro que no hay un ganador muy obvio, pero te quiero proponer una solución que te va a encantar. Mira, por ejemplo, si entrenas en la casa o en el parque para compensar lo que te falta y trabajar los puntos débiles, solamente necesitas unas pesas rusas. Con esto ya trabajarás y piernaca y podrás trabajar mejor tus brazacos o hombros y hasta el pecho si consigues alguna especie de banco. Y en el gimnasio lo mismo, para trabajar mejor la espalda o antebrazos, haz más cosas en la barra. También levanta tu culo más para los ejercicios compuestos o para algo que trabajará directamente tu core. Y la conclusión es que en ambos lugares se puede lograr el objetivo perfectamente. Todo depende de ti y a lo que tú te propones. Entre menos te limites y saques lo mejor de cada disciplina, es mejor. Ahora a entrenar y no olviden que el mejor guerrero es el guerrero con la mente abierta. Nos vemos.